Hoy es el último de la serie que hemos estado estudiando de cómo ser excelentes, ¿sí? Y aunque en realidad todo lo que tiene que ver con la Biblia, la enseñanza, pues tiene que ver con esto, ¿verdad? Cómo ser maduros en las cosas del Señor y es cuestión de obedecer. Muy bien, pero ¿cómo logramos tener la excelencia y hacer todo lo que hemos estado estudiando a través de varios meses? ¿Cómo logramos hacerlo en nuestra vida diaria? El estar poniendo en práctica todos esos principios que hemos estado estudiando. Eh, yo veo que a veces en la vida cristiana nos perdemos porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo o nos atacan por una forma o por otra forma. Y ahí estamos perdidos tratando de seguir las cosas de Dios y las cosas de este mundo nos están, digamos, atacando y nuestra forma de ser no es constante. Entonces no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo caminar adecuadamente, correctamente. Fíjense, yo me acuerdo una vez que yo solía correr todos los días por varios años, salía corriendo todos los días. Y aunque iba de vacaciones, me llevaba mis tenis y ahí estaba corriendo. Y una vez fui a una ciudad con unos amigos, no me acuerdo ni qué lugar era, y me salí a correr. Y pues uno estaba una cuadra, 2 cuadras, y ya me di la vuelta y llegó un momento en que yo no sabía dónde estaba. Estaba corriendo y dije, ¿y ahora por dónde es? Y como era una ciudad que yo no conocía, me preocupó y comencé a correr y a correr y a correr y no encontraba el camino. Hasta que pregunté a una persona, medio me acordé del nombre de la calle y ya me dijo, mire, tiene que irse por acá y por allá y ya. Pero a veces así es la vida, ¿sí? Queremos hacer las cosas adecuadamente, pero estamos tan perdidos que no sabemos por dónde hacerlo, ¿sí? Y esto frustra. Nos perdemos tratando de ser maduros en la vida cristiana. Nos perdemos tratando de seguir las cosas del Señor, ¿sí? Pero es frustrante no poder ser constantes en las cosas del Señor. Hay una actitud básica que nos provee el camino adecuado para lograrlo. Y es lo que vamos a estudiar esta mañana. Hubo un hombre sabio que nos habla en la Biblia, ¿verdad? Que se dedicó a encontrar cómo hacerle para vivir una vida adecuada, ¿sí? Y, era un hombre, pues el más sabio que ha existido en la tierra, y quiso encontrar la forma de vivir adecuadamente. Si quieren ver conmigo, por favor, en el libro de Eclesiastés, el capítulo 1, Eclesiastés capítulo 1, versículo 12 y 13. ¿Lo tienen ahí? Eclesiastés 1, versículo 12 y 13. Dice, yo el predicador fui el rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupasen de él. Dice que él se dedicó a buscar la forma, ¿verdad? Era un hombre sabio, como ya dijimos, ¿verdad? Y precisamente aquí comienza a decir, yo me dediqué a buscar, ¿cómo le hago para vivir adecuadamente? Y el resto del libro de Eclesiastés es un registro precisamente eh, de cómo encontrar el camino adecuado para estar bien en la vida, ¿verdad? Entonces, él buscó de varias formas. Primeramente, en el capítulo 2, el versículo 1, nos narra de que comenzó buscando el significado en la vida por medio del placer, examinó todas las posibilidades
para encontrar, digamos, esa satisfacción. Probó la risa, el vino, las posesiones, el dinero, el sexo, pero ninguna satisfizo. Y por eso dice ahí en versículo 1 del capítulo 2, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozaré de bienes, mas he aquí, eso también era vanidad. A la risa le dije, enloquece, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necesidad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocupara debajo del cielo todos los días de su vida. Él estuvo busque y busque cómo encontrar el significado de la vida, hasta llegar al versículo 10, el versículo 11 del capítulo 2, que dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté de mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Sí? Dice, no negué nada, me dediqué a buscar y a buscar y a buscar, y todo lo que encontró precisamente fue eso, ¿verdad? Dice, todo es vanidad. ¿Sí? Ninguna cosa lo satisfizo y por eso llegó a esta conclusión. Por más que le hago, no le encuentro, no le encuentro. Y miren, así pasa con el mundo. Nosotros que conocemos a Dios, pues podemos caer en esto, así como cayó Salomón, ¿verdad? Pero el mundo quiere satisfacer su vida por las cosas de este mundo y no hay satisfacción, no hay satisfacción. Así que él dijo al placer, órale, entrémosle por aquí, ¿sí? Y no encontró por ese lado. En segundo lugar, lo quiso hacer por medio de la sabiduría. Ya que lo decepcionó el placer, este, eh, pues buscó otra forma, ¿verdad? Para encontrarlo y fue a través de la sabiduría. Y miren, él era el hombre más sabio. Y se acuerdan que cuando estaba jovencito, Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y él escogió precisamente ser sabio. ¿Sí? Y al llegar al versículo 14 del capítulo 2, dice, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas, pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Luego dice el versículo 16, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Y por eso llegó a la conclusión en el versículo 15. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Bueno, probó por la sabiduría y dijo, todo es vanidad. Y la vanidad es sin propósito, no tiene propósito. Entonces, pues ya que ni el placer ni la sabiduría podían proveer alegría duradera, probó a través del trabajo. Dijo, bueno, voy a ver si con el trabajo logro eso que ando buscando, ¿verdad? Y dice que en el versículo 18, dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendrá que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Sí? Luego dice el versículo 19, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afane y en que ocupe debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. ¿Sí? Pues él dijo, pues a través de mi vocación y lo que hago, pues voy a tratar, pero fue inútil.
La verdad es que todo lo que hemos logrado con nuestro trabajo, lo tomará otra persona, ¿sí? Salomón tenía su reino, ¿sí? Y entregó su reino a su hijo. Y en un año lo destruyó todo lo que había logrado Salomón en su gobierno. Así que es necio gastar la vida trabajando porque de todos modos vamos a morir, ¿sí? Dejamos por un lado Eclesiastés y vamos a Lucas, el capítulo 12. Lucas 12, versículo 16, dice Lucas 12, 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dije: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Bueno, aquí vemos el ejemplo, perdón, se me cayó aquí. Aquí vemos el ejemplo de un hombre necio que había puesto todo su mira en el trabajo y lo que ganaba, ¿sí? Y dijo: todo esto es vanidad, ¿sí? Así que es necio cambiar lo eterno por lo temporal. Aquí en este libro, Salomón 29 veces repitió lo mismo: es vanidad, todo es vanidad debajo del sol. Esta es una perspectiva limitada de la existencia, ¿sí? Así que Salomón, pues lo buscó por el placer, por la sabiduría, por el trabajo, por el gobierno corrupto, por la vida injusta y por la muerte. Y la muerte va a llegar a todos, ¿verdad? Así que por 11 capítulos, Salomón trató de encontrar lo que era mejor para la vida, ¿sí? Y todo eso lo enseñó en los 11 capítulos, ¿verdad? Um, Solo cuando vemos la vida, fíjense bien, cuando vemos la vida por encima del sol, vemos una perspectiva más clara. Cuando ponemos nuestro afán en las cosas de este mundo, no vamos a encontrar, no vamos a encontrar precisamente esa llenura en la vida, no vamos a encontrar sentido a la vida, ¿sí? Así que esto fue lo que hizo Salomón. Fíjense que una ocasión yo salí de la ciudad de Dallas, iba en un avión, y un avión pequeño, no sé por qué me pusieron un avión pequeño, pero estaba lleno de truenos y todo oscuro, y no dejaban salir al avión porque precisamente el tiempo no se prestaba. Ya llevábamos más de 20 minutos ahí sentados esperando hasta que se abriera una nubecita. Y al fin, dijo: ya nos vamos, ahorita nos acaban de decir que ahorita podemos salir. Y salió el avión y estaba tan feo, yo pensé que se caía el avión, ¿sí? Se movía y se movía, y yo jamás había pasado por una experiencia como esa. Tan feo que se sentía, que el avión se movía, ¿sí? Hasta que de repente, ¡pum!, salimos de las nubes y ya todo había el sol, pero todo por abajo lleno, ¿sí? De oscuridad y de movimiento. Bueno, así pasa con la vida, ¿verdad? Cuando estamos viendo solamente en esta tierra,
Eso es lo que encontramos. Pero cuando salimos arriba del sol, ¿verdad? Las cosas son mejores, ¿sí? Así que esto fue lo que Salomón trató de decir, ¿verdad? Todo es mejor arriba del sol, porque abajo del sol todo es vanidad, ¿sí? Así que en el capítulo 12, ahora vamos al capítulo 12 de Eclesiastés, Salomón dio la clave para encontrar mejor la vida, ¿verdad? Dio la perspectiva por encima del sol, ¿sí? Después de años de tratar con todas estas cosas, concluyó que la única forma de lograrlo es lo que dice el capítulo 12, versículo 1. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sí? Esta es la única forma en que podemos vivir la vida adecuadamente y llegar a la madurez. Dice, acuérdate de tu Creador. ¿Y qué significa acuérdate? ¿Será que lo he olvidado y ahora me estoy acordando? Bueno, la palabra en este versículo, acuérdate, es más que recordar, es una acción que debemos tomar. Esta misma palabra aparece en 1 Samuel 1:19, cuando dice ahí que Dios se acordó de Ana. No es que se le había olvidado Ana, es que actuó con Ana y entonces trajo un hijo, que fue Samuel. Esta es una acción decisiva, ¿verdad? No es que lo hemos olvidado, es que vamos a tomar acción, ¿verdad? Y cuando dice aquí, acuérdate de tu Creador, es que lo voy a poner por acción a Dios en mi vida, ¿verdad? Implica una relación íntima con Dios, ¿sí? Es, digamos, la actitud más importante de la vida, precisamente, es tener a Dios como base de la vida. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿verdad? ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo hacemos para que Dios tenga esta prominencia en mi vida? Bueno, hay varias formas. En primer lugar, reconocer que la plenitud verdadera es imposible sin Dios. Mire, en cualquier relación, cuando esa relación se divide, el afecto bloquea la intimidad, ¿sí? Cuando tenemos una relación y estamos metidos en otras cosas, que no es la relación que tenemos, se bloquea. Por ejemplo, cuando un esposo dice que ama a su esposa y está enredado en otras cosas, que no le da tiempo a su esposa, ¿verdad? Eh, eh, no es lo mismo. Y más si anda con otra mujer, ¿verdad? Pues no, la relación no está bien. Y así pasa con Dios. Si se depende de otro o alguna otra cosa para satisfacer nuestras necesidades, ¿verdad? Estamos bloqueando esa relación. Vamos por un momento a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno, llamará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? Cuando descuidamos nuestra relación con Dios, no estamos teniendo precisamente o acordándonos de Dios, ¿verdad?
Acuérdate de tu Creador. Y cuando ponemos otras cosas, puede ser poder, pueden ser posesiones, pueden ser personas, ¿verdad? Que aunque digamos que no, pero ahí está. Le doy a otras cosas el primer lugar antes que a Dios, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tenemos que reconocer que la plenitud verdadera es imposible sin Dios. En segundo lugar, evalúe su relación con Dios. ¿De veras Dios es tan importante en su vida? Por ejemplo, si perdiere todo lo que tiene, la familia, el trabajo, dinero, salud, ¿perdería el sentido de su vida? ¿Sí? Cuando de veras nos ponemos a pensar, bueno, ¿y si me pasara esto? ¿Yo estaría viviendo igual? Miren, eso pasó con Job. ¿Se acuerdan de Job? Vamos al libro de Job, un poquito antes de Salmos. Job, capítulo 1, el versículo 20 y 22, 20 al 22. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Miren, Job había perdido todo lo que tenía, ¿sí? Lo perdió. Y pues permaneció firme en Dios. A pesar de que todo lo había perdido, siguió con Dios, ¿sí? Ahora, hay muchas personas que ponen su vista en otras cosas. Su relación con Dios de veras no es importante. Si le quitan algo, ¡pum!, se deshace, ¿sí? Salomón precisamente había perdido eso, ¿verdad? Su sentido de la vida. Y por eso llegó al capítulo 12 a decir, acuérdate, antes que vengan los días difíciles, antes que sea demasiado tarde. Así que si esto pasa en su vida, cambie de dirección, ¿verdad? Arrepiéntase. Fíjense, la palabra arrepentirse es cambiar de dirección. Si iba para allá, me arrepiento y voy en el camino opuesto. Cuando nos acercamos a Dios, nos arrepentimos, ¿verdad? Y dejamos todas estas cosas que no son tan importantes debajo del sol y dejamos que Dios sea el primero. Salomón había avanzado demasiado en el placer, en el poder, en las posesiones. Allá en Primera de Reyes, el capítulo 11, Primera de Reyes, capítulo 11, el versículo 4, dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Fíjense, Salomón, ya viejo, se olvidó de Dios, ¿verdad? Y por eso, al llegar aquí el capítulo 12, decía, acuérdense, yo lo regué. Pon a Dios primero en tu vida antes que sea demasiado tarde. ¿Qué cosas ocupan el primer lugar en su vida? Pues mire, como cristianos decimos, no, sí, Dios, pero ¿a qué le invierto más? ¿A qué le creo más? Muchos le creen más a su trabajo, a lo que tienen, se preocupan si no tiene dinero. ¿Qué voy a hacer? Y ahora que no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Pero no se acuerdan de Dios. Así que
En primer lugar, reconocer que la plenitud verdadera es imposible sin Dios. En segundo lugar, tenemos que evaluar nuestra relación con Dios. ¿Sí? ¿De veras para mí es importante Dios? En tercer lugar, retire las barreras que impiden la intimidad con Dios. ¿Qué cosa es lo que no le permite tener esa intimidad con Dios? ¿Sí? Y quítelas. ¿Sí? Por supuesto, lo que impide la intimidad con Dios es el pecado. Allá en Isaías 59, Isaías 59, un pasaje muy conocido, y dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sí? Mire, todos somos pecadores, y aún como cristianos, ¿sí? Nadie puede decir, ay, que yo me porto bien, ¿no? Que yo soy muy bueno, ¿verdad? Usted sabe en qué está fallando, ¿sí? Realmente el hacer lo que queremos hacer en vez de que Dios sea el que lo haga, eso es pecado. Esa es una barrera. ¿Y cómo derribamos esta barrera? Admitiendo que hemos fallado. ¿Sabes que sí, Señor? Tú lo sabes y te he fallado. ¿Sí? Así que admítalo y vuelva a Él para el perdón de Dios. Quite aquellas cosas que están estorbando su relación con Dios. Cosas que son idolatría. Mire, hay personas que su ídolo son sus carros o su carro o su casa, porque en eso solamente están pensando, ¿verdad? ¿A qué le dan más tiempo? ¿Verdad? Bueno, tenga cuidado, ¿sí? Y deje aquellas cosas que son barreras. ¿Cuál es su barrera? Puede ser la idolatría, puede ser la amargura, puede ser la culpabilidad. Así que quite esas barreras para mostrar una mejor intimidad con Dios. ¿Sí? Y en cuarto lugar, siga alimentando su relación con Dios. ¿Cómo se destruye una relación? Aquellos que tal vez no se llevan bien con una persona, ¿qué fue lo que la destruyó? Bueno, nunca habla con esa persona, no la escucha. ¿Sí? Esto puede pasar con la familia. ¿Sí? Hay personas que no quieren saber nada con sus hermanos o con su papá o con su mamá, ¿sí? Pero no lo quieren escuchar. Se aferran, no, yo tengo la razón y ahora se aguantan, ¿sí? Así que esto puede pasar y hay que nutrir las buenas relaciones. Para llevar una buena relación hay que nutrirla, hay que juntarse, ¿sí? Yo he querido tener buena relación con personas y les digo, oye, vamos a tomar un café, ¿no? No, no, y ni siquiera hace nada, ¿sí? Eso precisamente pone barreras, ¿sí? Así que para quitar esto, este, precisamente tenemos que alimentar una relación. Cuando no pasamos tiempo con las personas, se destruye la relación. Y miren, así pasa con Dios, ¿sí? Cuando no pasamos tiempo con Él, la relación no es íntima. Ahora, ¿cómo le hacemos? Pues hay que pasar tiempo en oración. Cuando tenga chance, ¿sí? Ore. A veces yo voy en el carro solo y me pongo a orar, ¿sí? Cuando salía a correr, una de las cosas que hacía también era ponerme a orar, ¿sí? Así que pase tiempo con Dios, ore, lea la Biblia. Qué bueno que aquí en la iglesia tenemos esta práctica de estar leyendo. Ahorita estamos leyendo Lucas, ¿sí? Lea la Biblia. Y aunque no la entienda, siga leyéndola. Con el tiempo la va a entender. Ya les he hecho varias veces, ¿verdad? Que
No es lo que no entiendo de la Biblia lo que me preocupa, sino lo que entiendo y no hago, ¿sí? Así que ore, lea la Biblia, adórele a Dios, ¿verdad? Acuérdese, como dice aquí, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que sea demasiado tarde, ¿sí? Así que Salomón nos dice que lo más importante en la vida es decidir vivir en comunión con Dios en vez de estar lejos de Dios. Así que todo lo que está debajo del sol es vanidad. Eso es lo que decía Salomón. Así que ya que todo es vanidad, acuérdese de su creador. Miren, no hay mejor forma de vivir, créanmelo. No hay mejor forma de vivir que estar en comunión con Dios. Y pase lo que pase, Dios da sentido a la vida. Miren, yo con mi esposa la quería mucho, pero el Señor decidió llevársela. Y el hecho de que se la haya llevado no quiere decir que acabó todo ahí la vida. ¿Sí? Yo seguí confiando en Dios. ¿Sí? Y aunque uno pase por situaciones difíciles, ¿verdad? Dice aquí, acuérdese de su Creador. Téngalo bien presente. No hay nada mejor en la vida que tener intimidad con Dios antes que otras cosas. Bueno, así se logra que Dios sea importante en su vida. ¿Sí? Así que con esto concluimos el asunto de cómo ser excelentes. Bueno, porque Dios es primero en mi vida, ¿verdad? Y no hay de otra. Bien, ¿cómo lo ven? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Está claro? ¿Alguien quisiera comentar algo? En Lucas 11:36 dice, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna en tinieblas, será todo luminoso. Hay que ser honestos, transparentes y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así Es lo es. más importante. Así es. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues Dios tiene que ser la base de la vida si queremos salir adelante. No hay de otra. Cuando Dios no es la base, uno vive frustrado. Uno vive engañando a los demás, diciendo, yo sí, pero no es cierto. Su vida es intranquila. ¿Sí? Bueno, pues ya con eso terminamos el estudio de cómo ser excelentes. Así que pues ha sido un gozo poder compartir con ustedes estos principios y espero que sean de ayuda para su vida. ¿A alguien le ha ayudado todo esto que hemos estudiado? ¿Le ha ayudado a cambiar su vida? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Alguien quisiera compartir cómo le ha ayudado? Reforzando el entender las prioridades y cómo es la jerarquía que Dios ha diseñado. ¿Y en qué forma te ha ayudado? Pues en darle el lugar y el tiempo, que a veces tenemos claro cuál es el lugar, pero no le damos el suficiente tiempo, ni nos esmeramos adecuadamente en dedicarle a las cosas de Dios. Bien. ¿Alguien más quisiera comentar cómo le ha ayudado este estudio? A mí, a partir de que lo hemos venido estudiando, lo tengo presente en todo momento y me ayuda a decidir. En el momento en que tengo aquellas cosas que me gustan, pero que son distractores, que son ahorita, como lo mencionaste, barreras, en ese momento pasa por mi mente, bueno, ¿qué decides? Tú decides, o sigues viendo eso, sigues haciendo eso que te gusta, o haces lo que debes hacer. Y trato de hacer lo que se debe hacer. Aún queriendo hacer, digamos que aún en contra de mi voluntad, hacer lo que tengo que hacer.
Qué bueno, gracias a Dios. ¿Alguien más quisiera compartir cómo le ha sido de ayuda a su vida esto que hemos estudiado? Bueno, pues ¿qué les parece si terminamos pidiéndole al Señor que nos ayude con este principio último? Que Dios sea importante en la vida. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, aunque muchos de aquí ya no estamos muy jóvenes, ¿verdad? Pero es tiempo de hacerlo, ¿sí? ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude en esto en nuestra vida? ¿Está bien? Inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias porque nos has permitido estudiar cómo poder ser maduros, cómo ser excelentes, que esto es lo que tú quieres de nuestra vida. Y ya que hemos estudiado tantos principios, te pido, Padre, que aquellas cosas de las cuales nos has hablado claramente, que reconocemos que sí la estamos regando, te pido que nos ayudes a cambiarlas. Hay muchas cosas ahí que hemos visto que tenemos que cambiar de nuestra vida, pero seguimos necios de no hacerlo. Así que te pido, Padre, que nos ayudes. Queremos ser mejores en nuestra vida. Así que ponemos en tus manos esto y ayúdanos, Padre, a que pues tú seas el primero en nuestra vida. Así que te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, mis hermanos.